Imagina que existe un conocimiento tan poderoso, tan profundo, que quienes lo descubrieron hicieron todo lo posible por ocultarlo. No se trata solo de dinero o éxito. Se trata de dominar una fuerza invisible que gobierna la realidad misma. Una fuerza que responde a tus pensamientos, emociones y acciones. ¿Y si te dijera que ese poder está al alcance de tu mano? Que puedes desbloquearlo y utilizarlo para cambiar tu vida de formas que jamás imaginaste. Este libro no es solo una guía. Es un manual prohibido que contiene secretos que fueron ocultados durante siglos. Estrategias que los grandes maestros utilizaron para crear imperios, alcanzar la paz interior y atraer la abundancia. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te contaron? Capítulo 1. La fórmula secreta. Cómo funciona la ley oculta que rige el universo. Desde hace siglos, la humanidad ha intentado descifrar los secretos que gobiernan el universo. Los antiguos maestros sabían que existía una fuerza invisible que conectaba todas las cosas, un poder tan vasto y complejo que solo aquellos con verdadero conocimiento podían acceder a él. Este poder, según creían, no solo actuaba sobre el mundo material, sino también sobre la mente y el espíritu. Todo lo que existe está formado por energía, y esa energía responde a ciertas leyes que rara vez son comprendidas por quienes se dejan llevar por la vida sin detenerse a observar lo que ocurre a su alrededor. La fórmula secreta de la que hablamos no es algo nuevo. Ha estado presente en cada cultura, en cada religión, en cada corriente filosófica que se haya atrevido a explorar el misterio de la existencia. Algunos la llaman la ley de la atracción, otros la describen como el poder del pensamiento positivo, pero en esencia, todos están hablando de lo mismo. Se trata de un principio universal que dicta que aquello en lo que te enfocas se expande. Tu mente es un imán que atrae hacia sí misma aquello que refleja de manera constante. Pero hay un truco que pocos comprenden y que hace que esta fórmula parezca inalcanzable para la mayoría. Ese truco es la renuncia al esfuerzo excesivo. Cuando deseas algo con desesperación, cuando intentas forzar a la realidad para que se pliegue a tus deseos, lo único que consigues es alejarlo más de ti. La verdadera magia no radica en la lucha constante, sino en el equilibrio entre intención y desapego. El universo responde a la energía de tus pensamientos y emociones, pero solo cuando estos fluyen de manera natural, sin interferencias generadas por el miedo o la ansiedad. Imagina que tu mente es un lago tranquilo. Cada pensamiento que tienes es como una piedra que lanzas al agua. Si lanzas piedras de manera caótica, el agua se agita y se vuelve turbia, haciendo imposible ver el fondo. Pero si lanzas las piedras con calma, con un propósito claro, el agua se mantiene serena y los reflejos que aparecen en su superficie son nítidos y poderosos. Así funciona la ley oculta que rige el universo. Tu mente debe estar en calma para que puedas proyectar en ella aquello que deseas manifestar. Este principio ha sido malinterpretado muchas veces. La gente suele pensar que si desea algo con suficiente fuerza y se esfuerza hasta el agotamiento, conseguirá lo que busca. Pero el universo no responde al esfuerzo ciego. Responde a la claridad de la intención y al desapego de los resultados. Cuando logras alinear tus pensamientos y emociones con aquello que deseas, sin interferencias provocadas por la desesperación o el miedo, el universo comienza a responder de maneras que parecen milagrosas. Este es el secreto que muchos maestros han intentado transmitir a lo largo de los siglos. No se trata de hacer más. Se trata de hacer menos. De permitir que la realidad se despliegue de manera natural mientras tú mantienes tu intención clara y tu mente serena. Esto no significa que debas dejar de actuar. Al contrario, la acción es esencial. Pero debe ser una acción que fluya desde un estado de calma y certeza, no desde la ansiedad o el esfuerzo excesivo. Cuando comprendes este principio, comienzas a ver cómo la realidad se organiza de acuerdo a tus pensamientos y emociones. Los obstáculos que antes parecían insuperables se disuelven porque dejas de resistirte a ellos. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas se hacen evidentes porque ahora estás en sintonía con la energía que deseas atraer. La fórmula secreta no es más que un reflejo de la relación que mantienes con tu propia mente.
Permítete soltar el control. Permítete dejar de luchar. Cuando haces esto, algo sorprendente ocurre. Las cosas que antes parecían imposibles se vuelven posibles. Los deseos que antes parecían inalcanzables comienzan a manifestarse con una naturalidad que asombra. Este es el poder de la ley oculta que rige el universo. Este es el secreto que se ha transmitido de generación en generación, siempre escondido detrás de palabras simples pero poderosas. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo utilizar este poder de manera consciente y deliberada. Aprenderás a dirigir tus pensamientos con precisión, a canalizar tus emociones de manera efectiva y a permitir que el universo actúe a tu favor sin interferencias innecesarias. Porque al final, todo se reduce a una verdad fundamental: aquello en lo que te enfocas se convierte en tu realidad. Capítulo 2. El poder del pensamiento. Controla tu mente, controla tu destino. El poder del pensamiento es, sin duda, la herramienta más poderosa que posees. Todo lo que eres, todo lo que experimentas y todo lo que deseas, tiene su origen en la forma en que piensas. Pero la mayoría de las personas no son conscientes de este poder o, peor aún, lo utilizan en su contra sin siquiera darse cuenta. Tu mente es como un jardín en el que constantemente estás plantando semillas. Cada pensamiento que tienes es una semilla que puede florecer o marchitarse, dependiendo de cómo lo cuides. Los pensamientos no son simples ocurrencias sin importancia. Cada pensamiento que tienes genera una vibración que se transmite al universo. Este principio ha sido comprendido por sabios de todas las épocas, quienes entendían que la realidad que experimentas es un reflejo directo de tus pensamientos más dominantes. Si piensas constantemente en la carencia, en la escasez o en el fracaso, eso es exactamente lo que atraerás hacia ti. Por otro lado, si tus pensamientos están llenos de abundancia, éxito y confianza, eso es lo que comenzarás a ver manifestarse en tu vida. El error más común que cometen las personas es permitir que sus pensamientos se descontrolen. Viven en un estado constante de reacción, permitiendo que sus pensamientos sean moldeados por las circunstancias en lugar de ser ellos quienes moldean sus circunstancias con el poder de su mente. Este enfoque reactivo es la causa principal de la frustración, la desesperanza y la falta de resultados. Controlar tu mente no significa que debas reprimir tus pensamientos o emociones. Al contrario, se trata de observarlos, entenderlos y transformarlos en aquello que deseas. El primer paso es volverte consciente de tus pensamientos. La mayoría de las personas piensan de manera automática, repitiendo los mismos patrones día tras día sin darse cuenta de que están creando su realidad de manera inconsciente. Cuando tomas conciencia de tus pensamientos, adquieres un poder extraordinario. Ahora puedes elegir conscientemente en qué enfocarte y qué pensamientos cultivar. Imagina que tu mente es un vasto campo fértil. Puedes plantar semillas de miedo y duda, o puedes plantar semillas de éxito, amor y prosperidad. Todo depende de lo que elijas pensar y sentir en cada momento. El pensamiento es creativo por naturaleza. Cada pensamiento que tienes es como un pincel que pinta tu realidad. Pero si constantemente permites que pensamientos negativos o caóticos ocupen tu mente, entonces estarás pintando una realidad que no deseas. Aprender a dirigir tus pensamientos es aprender a crear tu propia realidad. El secreto está en la repetición. Todo pensamiento que se repite con suficiente intensidad y frecuencia termina convirtiéndose en parte de tu realidad. Esto ocurre porque cada pensamiento genera una emoción, y esa emoción se convierte en un patrón vibratorio que el universo detecta y responde. Si deseas cambiar tu realidad, primero debes cambiar tu manera de pensar. Muchos creen que cambiar sus pensamientos es un proceso difícil o imposible, pero eso solo ocurre cuando intentan hacerlo a la fuerza o desde la desesperación. La clave es permitir que tus pensamientos cambien de manera natural a través de la conciencia y la intención. Cuando observas tus pensamientos sin juzgarlos, simplemente permitiéndote ser consciente de ellos, algo mágico ocurre. Empiezas a notar que muchos de tus pensamientos son simplemente hábitos mentales que puedes transformar.
El poder del pensamiento se vuelve aún más efectivo cuando se combina con la emoción adecuada. Pensar en algo de manera positiva es un buen comienzo, pero si ese pensamiento no va acompañado de un sentimiento genuino de alegría, gratitud o entusiasmo, su poder es limitado. Las emociones actúan como un amplificador que potencia la fuerza de tus pensamientos y los proyecta hacia el universo con mayor claridad. La razón por la que tantas personas fallan en manifestar lo que desean es porque piensan en ello desde un lugar de desesperación o miedo. Cuando deseas algo con demasiada intensidad o con un sentimiento de carencia, lo único que haces es reforzar la idea de que no lo tienes. Este es el gran error que debes evitar. En lugar de enfocarte en lo que te falta, debes entrenar tu mente para enfocarse en lo que deseas como si ya fuera parte de tu realidad. Este principio puede parecer contradictorio al principio, pero es la clave para dominar el poder del pensamiento. Cuando actúas como si ya tuvieras lo que deseas, generas una vibración que coincide con tu deseo y lo atraes hacia ti de manera natural. Los pensamientos son como ondas que se propagan en el universo. Cada vez que piensas en algo con intensidad, esa onda se despliega y regresa a ti en forma de experiencias, personas o situaciones que coinciden con tu vibración. Esto ocurre tanto si eres consciente de ello como si no lo eres. Por eso es tan importante volverse consciente del tipo de pensamientos que tienes. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y persistencia. Pero una vez que comprendes cómo funciona y comienzas a aplicarlo de manera consciente, todo en tu vida empieza a cambiar. Los pensamientos que antes te parecían imposibles de controlar se vuelven herramientas que puedes usar para crear la realidad que deseas. El poder del pensamiento es ilimitado. Pero como cualquier herramienta poderosa, debe ser utilizado con sabiduría y claridad. Debes aprender a enfocar tu mente de manera positiva y constante, sin dejar que los pensamientos negativos o limitantes se apoderen de tu atención. A medida que avances en este libro, descubrirás cómo afinar cada vez más tu poder mental para atraer lo que deseas. Porque al final, todo lo que experimentas es un reflejo de lo que piensas. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad. Capítulo 3. Frecuencias prohibidas, las vibraciones que manipulan la realidad. Desde que el ser humano comenzó a explorar el mundo que lo rodea, descubrió que todo lo que existe está compuesto de vibraciones. Las rocas, los árboles, el agua, el aire, incluso tus pensamientos y emociones, todo está hecho de energía vibrante. Esta verdad ha sido comprendida por algunas culturas antiguas que utilizaron ciertos sonidos y frecuencias para curar, comunicarse con otras realidades y alterar la conciencia. Pero al mismo tiempo, este conocimiento ha sido ocultado, distorsionado y prohibido por quienes desean mantener su poder intacto. Las frecuencias prohibidas son aquellas que poseen la capacidad de alterar la realidad de maneras que parecen imposibles para la mayoría. Son vibraciones tan poderosas que pueden transformar la materia, sanar el cuerpo o incluso modificar el curso de los eventos. Pero para entender cómo funcionan, primero debes comprender que el universo responde a las vibraciones que emites. Tus pensamientos y emociones generan frecuencias que se propagan como ondas en un estanque. Cada pensamiento tiene un tono específico, cada emoción una vibración particular. Cuando piensas en algo de manera constante y lo sientes con intensidad, estás generando una vibración que se despliega en todas direcciones. Si esa vibración es coherente y fuerte, atraerá hacia ti experiencias que resuenen con la misma frecuencia. Pero si es débil, caótica o contradictoria, solo atraerás confusión y resultados insatisfactorios. Este principio funciona tanto para lo positivo como para lo negativo. Las frecuencias prohibidas son aquellas que logran influir en la realidad con una efectividad mucho mayor que las frecuencias comunes. Son vibraciones que actúan en niveles profundos de la conciencia y la materia. Algunas de estas frecuencias se consideran peligrosas porque su poder es tan grande que quienes no saben cómo utilizarlas correctamente pueden terminar causando daño en lugar de beneficio. Durante siglos, ciertos sonidos y frecuencias han sido ocultados porque se creía que otorgaban demasiado poder a quien los dominara. En la antigua Grecia,
Pitágoras descubrió que ciertas combinaciones de notas podían inducir estados de calma, euforia o incluso alterar la percepción del tiempo. Pero también advirtió que algunas frecuencias podían causar desarmonía y caos si se usaban de manera incorrecta. En tiempos modernos, se ha descubierto que ciertos tonos pueden tener efectos profundos en el cuerpo y la mente. La frecuencia de 528 Hz, por ejemplo, se considera la frecuencia del amor y la sanación. Se dice que tiene el poder de reparar el ADN, sanar heridas emocionales y elevar la conciencia a niveles superiores. Pero también existen frecuencias que generan miedo, ansiedad o incluso violencia. El poder de las frecuencias prohibidas radica en su capacidad para resonar con aspectos específicos de la realidad. Así como un cantante puede romper un vaso de cristal con su voz al alcanzar la frecuencia correcta, tú puedes alterar la realidad al aprender a manejar las vibraciones adecuadas. Pero para hacerlo, debes aprender a sintonizarte con esas frecuencias y a utilizarlas de manera consciente. Este conocimiento no ha sido ocultado por casualidad. Durante siglos, quienes poseían el poder han intentado mantener este secreto lejos de las masas. Religiones, gobiernos y grupos de poder han entendido que si la gente común descubriera cómo utilizar estas vibraciones, perderían el control que ejercen sobre la realidad. Porque al final, todo se reduce a la capacidad de resonar con la frecuencia correcta. Cuando deseas algo con intensidad y claridad, estás generando una frecuencia que envías al universo. Pero si esa frecuencia está contaminada por el miedo, la desesperación o la duda, su poder se debilita. Es como intentar escuchar una melodía hermosa en medio de un ruido ensordecedor. Por eso, aprender a utilizar las frecuencias prohibidas implica primero purificar tus pensamientos y emociones. Algunas personas logran utilizar estas frecuencias sin siquiera darse cuenta. Cuando alguien se encuentra en un estado de paz profunda, amor verdadero o creatividad pura, está generando vibraciones tan elevadas que el universo responde casi de inmediato. Pero aquellos que viven en un estado constante de miedo, rabia o frustración, solo generan frecuencias bajas que atraen experiencias negativas. El conocimiento de las frecuencias prohibidas no se limita a la teoría. Existen técnicas prácticas que permiten utilizar estas vibraciones para manifestar lo que deseas. Algunas incluyen el uso de sonidos específicos, como mantras, cantos o incluso instrumentos musicales que generan frecuencias particulares. Otras se basan en la visualización, la meditación o la repetición de pensamientos poderosos. Todo lo que genera una vibración puede ser utilizado para moldear la realidad. Pero para que esto funcione, debes aprender a identificar las frecuencias que deseas emitir. Cada deseo que tienes tiene una vibración específica, y tu tarea es sintonizarte con ella de manera consciente. Este proceso no ocurre de inmediato. Requiere práctica, paciencia y un conocimiento profundo de tus propios pensamientos y emociones. El universo es como un gran receptor que responde a las señales que emites. Cuando aprendes a generar las frecuencias adecuadas, todo se alinea para que tus deseos se manifiesten de manera natural. Pero esto no ocurre por casualidad. Requiere un entendimiento profundo de cómo funcionan las vibraciones y de cómo utilizarlas para tu beneficio. A medida que avances en este libro, descubrirás técnicas específicas para utilizar las frecuencias prohibidas en tu vida diaria. Pero antes de que puedas hacerlo, debes aprender a purificar tu mente y a generar vibraciones coherentes y poderosas. Porque solo cuando tu mente se encuentra en sintonía con tus deseos, el universo comienza a responder de manera mágica. Capítulo 4. Visualización transformadora. Imagina y crea tu propio futuro. La visualización es una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar para transformar tu realidad. Aunque muchos la consideran un simple ejercicio mental, su verdadero poder va mucho más allá de la imaginación superficial. Cuando visualizas algo con claridad, estás enviando una señal precisa al universo que responde a esa imagen mental como si fuera un hecho real. La mente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta en el mundo físico. Si logras visualizar algo con suficiente detalle y emoción, tu mente comienza a aceptarlo como verdadero, y el universo se alinea para hacer que esa visión se manifieste.
Desde hace siglos, diferentes culturas han utilizado la visualización como una herramienta para alcanzar objetivos y transformar sus vidas. En el antiguo Egipto, los sacerdotes se entrenaban en técnicas avanzadas de visualización para proyectar sus deseos al universo. En la India, los yogis han enseñado durante generaciones cómo imaginar con precisión aquello que desean atraer. Incluso en tiempos modernos, personas exitosas de todas las áreas reconocen que la visualización fue un factor clave en sus logros. El proceso de visualizar no se limita a crear imágenes mentales vagas. Debes aprender a proyectar tus deseos con una claridad tan intensa que tu mente y tu cuerpo reaccionen como si ya lo hubieran conseguido. La visualización efectiva no es un acto pasivo. Implica involucrar todos tus sentidos, sentir las emociones que experimentarías al lograr lo que deseas, oler, tocar, ver y escuchar como si todo fuera real en ese momento. Cuanto más detallada y completa sea tu visualización, más poderosa será la señal que envías al universo. El secreto de la visualización transformadora radica en la emoción que se genera durante el proceso. No basta con imaginar algo de manera fría o indiferente. Debes sentirlo con intensidad, con pasión, con la certeza de que lo que visualizas ya es tuyo. Cuando logras alcanzar ese nivel de conexión emocional, tu mente comienza a emitir vibraciones tan potentes que el universo no tiene otra opción que responder. La visualización también actúa como un filtro que separa lo esencial de lo innecesario. Cuando tienes una imagen clara de lo que deseas, tu mente comienza a enfocarse de manera natural en aquello que te acerca a ese objetivo. Todo lo demás se vuelve secundario, irrelevante. Es como si estuvieras programando tu mente para buscar continuamente aquello que coincide con tu visión. Y cuanto más practicas esta técnica, más refinado se vuelve tu enfoque. Otro aspecto importante de la visualización es que permite reprogramar tu subconsciente. La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones mentales que se repiten una y otra vez, como si estuvieran hipnotizadas por sus propias creencias limitantes. Pero cuando comienzas a visualizar un futuro diferente, tu subconsciente empieza a aceptar esa nueva realidad como posible. Este proceso puede llevar tiempo, especialmente si tus creencias actuales son muy fuertes. Pero con la práctica constante, esas creencias antiguas se debilitan y son reemplazadas por nuevas imágenes mentales que reflejan lo que verdaderamente deseas. El poder de la visualización transformadora no se limita a la atracción de cosas materiales. También puede ser utilizado para sanar, para mejorar tus relaciones, para desarrollar nuevas habilidades o para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Todo comienza con la capacidad de imaginar algo de manera tan real que tu mente lo acepte como cierto. Cuando te visualizas teniendo éxito en algo, tu cerebro empieza a generar conexiones neuronales que facilitan ese logro. Esto se conoce como plasticidad cerebral. La mente crea nuevos caminos que permiten que tus acciones sean más efectivas y que tus decisiones se alineen con tus deseos. Incluso si no entiendes completamente cómo funciona este proceso, puedes aprovecharlo a tu favor. Lo único que debes hacer es dedicar tiempo cada día a visualizar con claridad aquello que deseas. Al principio, puede que te resulte difícil mantener una imagen mental durante mucho tiempo. Tu mente puede divagar o llenarse de dudas y pensamientos contradictorios. Pero a medida que practicas, tu habilidad para visualizar se fortalece. Comienzas a ver detalles que antes pasaban desapercibidos, a sentir emociones más intensas y a experimentar una conexión más profunda con aquello que deseas manifestar. La clave está en la constancia. Cuanto más practiques la visualización, más poderoso se vuelve su efecto. Puedes hacerlo en cualquier momento del día, pero los momentos más efectivos son al despertar y antes de dormir. En esos momentos, tu mente se encuentra en un estado receptivo que facilita la absorción de las imágenes mentales que proyectas. Muchas personas se rinden antes de ver resultados porque piensan que la visualización no funciona. Pero la verdad es que la mayoría de ellas nunca se comprometen de manera auténtica con el proceso. Imaginar algo de manera superficial o por unos segundos no es suficiente. Debes dedicar tiempo, energía y emoción a cada visualización si deseas obtener resultados reales.
El universo responde a la claridad y a la intensidad de tus pensamientos. Cuando visualizas algo con precisión y te conectas emocionalmente con esa visión, estás creando un campo vibratorio que atrae todo lo que necesitas para hacer realidad tu deseo. Todo lo que se manifiesta en tu vida comienza primero en tu mente. La realidad física no es más que un reflejo de tus pensamientos y emociones más profundos. El poder de la visualización transformadora no tiene límites. Puedes utilizarlo para atraer cualquier cosa que desees. Pero antes de que puedas hacerlo, debes aprender a imaginar con claridad, sentir con intensidad y creer con convicción. Porque al final, todo lo que experimentas es el resultado de lo que previamente has imaginado. Capítulo 5. Palabras mágicas, la vibración oculta detrás del lenguaje. El poder de las palabras ha sido reconocido desde tiempos antiguos. En todas las culturas y religiones se ha entendido que el lenguaje no es simplemente una herramienta para comunicarse, sino una fuerza creativa capaz de transformar la realidad. Las palabras son vibraciones, sonidos que se propagan a través del aire y que, al ser pronunciados con intención, tienen el poder de influir en la materia, en la mente y en el espíritu. Todo lo que dices, todo lo que piensas y todo lo que escuchas tiene un impacto profundo en la forma en que experimentas la realidad. Las palabras que pronuncias a diario son como semillas que plantas en tu mente y en la mente de quienes te rodean. Cada palabra tiene una carga emocional, un tono y una intención que se manifiestan como energía. Cuando hablas con ira o miedo, proyectas esas emociones en el mundo, y esas mismas emociones regresan a ti multiplicadas. Por el contrario, cuando hablas con amor, gratitud o confianza, atraes esas mismas cualidades hacia tu vida. El lenguaje no es solo un medio de expresión, es un canal de creación que influye en cada aspecto de tu existencia. Los antiguos comprendían que ciertas palabras poseían un poder especial. Los mantras de la India, los cánticos tibetanos, los rezos de diferentes religiones, todos ellos tienen en común el uso de palabras que, al ser repetidas con intención, generan vibraciones específicas que afectan la realidad. Este conocimiento no se limitaba a prácticas espirituales. También se aplicaba en la vida cotidiana. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban palabras sagradas para protegerse de energías negativas y atraer prosperidad. Los griegos desarrollaron sistemas de retórica que no solo buscaban convencer al oyente, sino influir en su estado emocional y mental. El poder de las palabras radica en su capacidad para resonar con determinadas frecuencias. Cada palabra tiene un tono único, y cuando se pronuncia con la intención adecuada, se convierte en un vehículo para transmitir esa vibración al universo. Pero no se trata únicamente de las palabras que pronuncias en voz alta. Tus pensamientos, aunque silenciosos, también generan vibraciones que afectan tu realidad. Los pensamientos son palabras que no han sido pronunciadas, y su impacto es igualmente poderoso. Las palabras mágicas son aquellas que contienen una vibración tan pura y coherente que logran influir en la realidad de manera directa. Estas palabras pueden ser utilizadas para sanar, atraer lo que deseas o protegerte de energías negativas. Pero para que funcionen, deben ser pronunciadas con intención, claridad y convicción. No se trata de repetir frases de manera mecánica o sin sentido. Se trata de conectar emocionalmente con las palabras que eliges y proyectarlas con un propósito claro. El lenguaje que utilizas también influye en la forma en que percibes el mundo. Si constantemente te repites a ti mismo que no eres capaz, que no tienes suerte o que la vida es difícil, estás programando tu mente para atraer exactamente eso. Las palabras que eliges moldean tus pensamientos, tus emociones y, finalmente, tus experiencias. Este proceso ocurre tanto de manera consciente como inconsciente. A menudo, las personas se sabotean a sí mismas sin darse cuenta, simplemente por repetir palabras negativas o limitantes. El poder de las palabras no se limita a lo que dices sobre ti mismo. También afecta la forma en que te relacionas con los demás. Cuando utilizas palabras de aliento, gratitud o amor, creas un ambiente positivo que facilita la conexión y el entendimiento. Por el contrario, cuando utilizas palabras de crítica, desprecio o desconfianza,
generas un ambiente de conflicto y separación. Las palabras que eliges influyen en la calidad de tus relaciones y en la forma en que los demás responden a ti. Los grandes maestros espirituales siempre han enseñado que debes ser consciente de tus palabras. No solo por el efecto que tienen en los demás, sino por el impacto que tienen en ti mismo. Cada palabra que pronuncias refuerza un patrón mental que puede ser positivo o negativo. Si deseas transformar tu vida, debes comenzar por transformar tu lenguaje. Debes aprender a utilizar palabras que reflejen lo que verdaderamente deseas experimentar, en lugar de lo que temes o deseas evitar. El uso consciente de las palabras no significa que debas mentirte a ti mismo o fingir emociones que no sientes. Significa que debes aprender a enfocar tu lenguaje de manera que potencie tus deseos en lugar de sabotearlos. Esto requiere práctica, paciencia y un conocimiento profundo de cómo funciona la vibración del lenguaje. Pero una vez que aprendes a dominar este poder, todo comienza a cambiar. La repetición es uno de los métodos más efectivos para utilizar el poder de las palabras. Cuando repites una frase con convicción y emoción, estás reforzando esa vibración hasta que se convierte en parte de tu realidad. Este es el principio detrás de las afirmaciones positivas, los mantras y las oraciones. Pero la repetición sin intención carece de poder. Debes conectar emocionalmente con lo que dices para que tenga un verdadero impacto. La vibración oculta detrás del lenguaje es la clave para desbloquear muchos de los misterios de la creación. Cada palabra que pronuncias es como una chispa que enciende un fuego. Puede ser un fuego que ilumina tu camino o un fuego que consume tus deseos. Todo depende de cómo utilices el poder de tus palabras. Aprender a utilizar este poder de manera consciente es uno de los pasos más importantes en el proceso de manifestar la realidad que deseas. Debes ser consciente de cada palabra que pronuncias, de cada pensamiento que permites florecer en tu mente. Porque cada uno de ellos es un hilo que teje la realidad que experimentas. A medida que avanzas en este libro, descubrirás cómo utilizar las palabras mágicas de manera más efectiva. Porque al final, todo se reduce a una simple verdad: lo que dices se convierte en lo que eres. Capítulo 6. Rituales de manifestación. Cómo atraer lo que deseas de forma consciente. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado métodos para influir en la realidad de manera consciente. Los rituales de manifestación han sido utilizados en todas las culturas y en todas las épocas como una forma de comunicarse con el universo, de atraer lo deseado y de transformar lo intangible en tangible. Aunque a menudo se les ha asociado con la superstición o la magia, su verdadero poder radica en la capacidad de concentrar la mente y dirigir la energía hacia un objetivo claro. Un ritual de manifestación no es más que un conjunto de acciones diseñadas para enfocar tu intención de manera precisa y poderosa. La mente humana se dispersa fácilmente, saltando de un pensamiento a otro sin dirección ni propósito. Pero cuando realizas un ritual, estás creando un espacio sagrado en el que toda tu atención se centra en un único propósito. Este acto de concentración es lo que otorga poder al ritual y lo convierte en un vehículo eficaz para la manifestación. Los rituales funcionan porque utilizan símbolos y acciones que afectan tanto a la mente consciente como a la mente subconsciente. Cuando enciendes una vela, dibujas un símbolo o repites una afirmación, estás enviando un mensaje claro al universo. Pero al mismo tiempo, estás programando tu propia mente para que se alinee con aquello que deseas atraer. Este proceso crea un puente entre tu intención y la realidad física, facilitando la manifestación de tus deseos. El poder de un ritual no radica en los objetos o palabras que utilizas, sino en la intención y la emoción que pones en él. Puedes realizar un ritual con los elementos más simples o más elaborados, pero si tu intención no es clara o si tu mente está llena de dudas, el ritual no funcionará. Por eso es tan importante que aprendas a dirigir tu mente de manera consciente antes de realizar cualquier acto de manifestación. Los rituales también tienen la capacidad de alterar tu estado de conciencia. Cuando entras en un estado de meditación profunda o en un trance ligero, estás permitiendo que tu mente acceda a niveles más profundos de percepción y creatividad.
Este estado es ideal para enviar tus deseos al universo porque estás libre de las distracciones y preocupaciones que normalmente bloquean el proceso de manifestación. En muchas tradiciones antiguas, se creía que ciertos momentos del día o del año eran más propicios para realizar rituales. Los amaneceres, los atardeceres, las lunas llenas y los solsticios se consideraban puertas abiertas hacia otras realidades. Pero más allá de cualquier creencia específica, lo que realmente importa es la conexión que estableces con tu propia intención. El momento adecuado para realizar un ritual es aquel en el que te sientes más conectado con tu deseo. Los elementos que utilices en un ritual son simplemente herramientas que te ayudan a enfocar tu mente. Pueden ser velas, cristales, amuletos, símbolos o incluso palabras escritas en un papel. Lo importante es que esos elementos tengan un significado especial para ti, que representen aquello que deseas manifestar. De esta manera, cada vez que los utilices, estarás reforzando la vibración de tu intención. El proceso de manifestación consciente implica más que simplemente desear algo. Debes ser capaz de visualizarlo con claridad, sentirlo como si ya fuera parte de tu realidad y mantener esa vibración de manera constante. Los rituales te ayudan a hacer precisamente eso. Al repetir ciertas acciones de manera consciente, estás entrenando a tu mente para que se enfoque en lo que deseas, en lugar de dejarse llevar por pensamientos contradictorios o negativos. Uno de los errores más comunes que cometen las personas al intentar manifestar sus deseos es dudar de su propio poder. Creen que necesitan realizar rituales complicados o seguir instrucciones precisas para que el universo responda. Pero la verdad es que el poder está dentro de ti. Los rituales solo son un medio para ayudarte a conectarte con ese poder y dirigirlo hacia un propósito específico. Otro error frecuente es intentar manifestar algo desde un estado de desesperación o miedo. Si realizas un ritual con la esperanza de que funcione porque te sientes perdido o desesperado, lo único que estás haciendo es proyectar esa vibración negativa en el proceso. El universo responde a lo que sientes, no solo a lo que piensas. Por eso es tan importante que te tomes el tiempo necesario para calmar tu mente, aclarar tu intención y generar emociones positivas antes de realizar cualquier ritual. El verdadero poder de un ritual de manifestación no se encuentra en los elementos que utilizas ni en las palabras que pronuncias. Se encuentra en la coherencia entre tu mente, tus emociones y tus acciones. Cuando logras alinear estos tres aspectos, el universo responde con precisión a tus deseos. Pero si existe una contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, el proceso se interrumpe y los resultados son erráticos o inexistentes. A medida que avances en este libro, aprenderás a crear rituales que se adapten a tus propias necesidades y deseos. No existen reglas estrictas que debas seguir. Lo importante es que desarrolles un método que funcione para ti, que te permita concentrar tu intención de manera efectiva y enviar esa vibración al universo con claridad y confianza. Recuerda que un ritual de manifestación es simplemente un medio para enfocar tu poder interior. No es el ritual en sí lo que genera el cambio, sino tu capacidad para conectar con la energía de tus deseos y proyectarla hacia la realidad. Si comprendes este principio, podrás utilizar cualquier método que desees para manifestar tus sueños. Porque al final, todo se reduce a la capacidad de concentrar tu intención y liberar cualquier interferencia que pueda bloquear su realización. Capítulo 7. El poder de la creencia. Rompe tus límites internos. El poder de la creencia es uno de los principios fundamentales que gobiernan la realidad. Lo que crees determina lo que eres y lo que experimentas. Tus creencias actúan como filtros que moldean cada aspecto de tu vida, desde tus pensamientos y emociones hasta tus acciones y resultados. Todo lo que has logrado o dejado de lograr está directamente relacionado con las creencias que has aceptado como verdaderas. Desde que eres niño, has sido condicionado a creer en ciertas cosas sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre lo que es posible. Muchas de estas creencias se establecieron sin que fueras consciente de ello. Fueron impuestas por tus padres, maestros, amigos y la sociedad en general. A medida que creces, esas creencias se refuerzan con experiencias que parecen confirmarlas,
creando un ciclo continuo que puede ser difícil de romper. Pero la verdad es que tus creencias no son fijas ni inmutables. Son simplemente pensamientos repetidos que has aceptado como ciertos. Puedes cambiarlas si decides hacerlo. Pero para lograrlo, primero debes identificar aquellas creencias que te están limitando. Esto requiere un proceso de autoobservación y honestidad. Debes preguntarte a ti mismo por qué crees lo que crees y si esas creencias realmente te sirven para alcanzar tus objetivos. El poder de la creencia radica en su capacidad para influir en tu mente subconsciente. Tu mente consciente puede tener deseos específicos, pero si tus creencias profundas están en conflicto con esos deseos, nunca podrás manifestarlos de manera efectiva. Es como intentar avanzar con el freno de mano puesto. La fuerza de tus creencias subconscientes siempre será más poderosa que cualquier pensamiento consciente que intentes imponer por la fuerza. Para cambiar tus creencias, debes comenzar por cuestionarlas. Pregúntate si realmente son ciertas o si simplemente las has aceptado porque alguien más te las enseñó. Pregúntate si hay evidencia que las respalde o si son meras suposiciones basadas en experiencias pasadas que ya no tienen relevancia en tu vida actual. Este proceso de cuestionamiento puede ser incómodo al principio, porque desafía la forma en que has percibido la realidad hasta ahora. Pero es un paso necesario si deseas liberarte de tus limitaciones internas. Una vez que identificas las creencias que deseas cambiar, debes reemplazarlas por nuevas creencias que estén en armonía con tus deseos. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere repetición, intención y paciencia. Debes entrenar a tu mente para que acepte esas nuevas creencias como verdaderas, tal como lo hiciste con las antiguas. Cada vez que repites un pensamiento con suficiente intensidad y frecuencia, estás reforzando esa creencia en tu subconsciente. Pero el aspecto más importante de este proceso es la emoción que acompaña a tus pensamientos. Las creencias más poderosas son aquellas que están cargadas de emoción. Cuando sientes algo de manera intensa, ya sea positivo o negativo, estás grabando esa creencia en lo más profundo de tu ser. Por eso, si deseas cambiar tus creencias, debes involucrar tus emociones en el proceso. Debes sentir con fuerza la verdad de tus nuevas creencias como si ya fueran parte de ti. El poder de la creencia también se extiende a la manera en que percibes tus propios límites. Muchas veces, las personas se ven a sí mismas como incapaces de lograr ciertos objetivos simplemente porque han aceptado la idea de que esos objetivos están fuera de su alcance. Pero la realidad es que tus límites son tan flexibles como tus creencias. Si crees que algo es posible, tu mente comenzará a buscar maneras de hacerlo realidad. Pero si crees que algo es imposible, ni siquiera intentarás alcanzarlo. La diferencia entre quienes logran grandes cosas y quienes no reside en sus habilidades o talentos naturales, sino en sus creencias. Aquellos que creen en su capacidad para triunfar siguen adelante a pesar de los obstáculos. Aquellos que dudan de sí mismos se detienen antes de comenzar. La creencia actúa como un motor que impulsa tus acciones o como un freno que te detiene en seco. Cuando logras cambiar tus creencias limitantes por creencias empoderadoras, todo comienza a transformarse. Las oportunidades que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables. Las situaciones que antes te generaban miedo o inseguridad se disuelven ante tu nueva percepción de la realidad. Porque al final, todo lo que experimentas es un reflejo de lo que crees que es posible. El proceso de cambiar tus creencias puede parecer desafiante al principio. Pero a medida que avanzas, descubres que es más fácil de lo que pensabas. Todo lo que necesitas es disposición para cuestionar tus ideas preconcebidas y la determinación para reemplazarlas por pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Cuando comprendes que tus creencias son simplemente pensamientos que puedes elegir, adquieres un poder inmenso sobre tu vida. Ya no eres un esclavo de tus propias limitaciones, sino el creador consciente de tu realidad. Puedes decidir qué pensamientos cultivar y cuáles desechar. Puedes moldear tu mente para que se alinee con tus deseos y tus objetivos. En los próximos capítulos, aprenderás a aplicar este poder de manera práctica y consciente.
Descubrirás cómo utilizar tus creencias para atraer lo que deseas y para liberarte de todo aquello que te impide avanzar. Porque al final, la única barrera real entre tú y tus sueños son las creencias que decides mantener. Capítulo 8. El código de la abundancia. Cómo sintonizarte con la riqueza. La abundancia es un estado natural del universo. Todo lo que existe se encuentra en un proceso constante de creación, expansión y multiplicación. La naturaleza misma muestra este principio en cada uno de sus aspectos. Los árboles producen miles de semillas, los océanos generan innumerables formas de vida, la luz del sol se esparce sin límites por todo el planeta. Pero mientras que la naturaleza fluye en armonía con este proceso de abundancia, la mente humana, condicionada por creencias limitantes, tiende a vivir en un estado de escasez. El código de la abundancia no se trata simplemente de obtener dinero o bienes materiales. Es un estado mental, una vibración específica que se alinea con la esencia misma del universo. La verdadera abundancia se manifiesta en todos los aspectos de la vida: salud, amor, creatividad, felicidad y, por supuesto, prosperidad financiera. Pero para que puedas experimentar esa abundancia en tu vida, primero debes aprender a sintonizarte con ella. Todo lo que experimentas en la realidad física es un reflejo de tu estado interior. Si crees que la abundancia es limitada o difícil de alcanzar, esa será la realidad que experimentarás. Pero si comprendes que la abundancia es infinita y que está disponible para todos aquellos que se sintonizan con su frecuencia, comenzarás a ver cómo se manifiesta de manera natural en tu vida. El primer paso para activar el código de la abundancia es eliminar las creencias limitantes que te impiden recibir lo que deseas. Durante años, has sido condicionado a creer que el dinero es escaso, que solo algunos tienen acceso a la prosperidad o que debes sacrificarte para obtener lo que deseas. Estas creencias actúan como barreras que bloquean el flujo natural de la abundancia. Para superarlas, debes reconocerlas y reemplazarlas por nuevas creencias que reflejen la verdad de la abundancia ilimitada. La abundancia no es algo que deba ser perseguido o forzado. Es un estado de ser que debes aprender a manifestar desde dentro. Cuando te enfocas en la escasez o en la falta, estás emitiendo una vibración que atrae más de lo mismo. Pero cuando te enfocas en la abundancia, en la gratitud por lo que ya tienes y en la certeza de que lo que deseas está en camino, tu vibración se alinea con la frecuencia de la abundancia y ésta comienza a manifestarse en tu vida. El código de la abundancia también implica aprender a recibir. Muchas personas, aunque desean la abundancia, se bloquean a sí mismas porque no saben cómo recibirla. Creen que no merecen lo que desean o que deben pagar un precio alto para obtenerlo. Este sentimiento de indignidad crea una vibración negativa que repele lo que desean atraer. Para activar el código de la abundancia, debes permitirte recibir con gratitud y sin culpa. La gratitud es uno de los elementos clave en este proceso. Cuando eres capaz de sentir gratitud por lo que ya tienes, incluso antes de que se manifieste físicamente, estás enviando una señal clara al universo de que estás en sintonía con la abundancia. La gratitud eleva tu vibración y actúa como un imán que atrae más cosas por las cuales sentir gratitud. Otro aspecto fundamental del código de la abundancia es la mentalidad de dar. Cuando das de manera genuina, sin expectativas ni condiciones, estás afirmando que vives en un estado de abundancia. Estás demostrando al universo que confías en que siempre habrá suficiente para ti y para los demás. Este acto de generosidad crea un flujo de energía que se multiplica y regresa a ti en formas inesperadas. El código de la abundancia también se activa cuando aprendes a visualizar tus deseos con claridad. La visualización es una herramienta poderosa que te permite experimentar la abundancia antes de que se manifieste físicamente. Al imaginarte viviendo en un estado de plenitud, tu mente se acostumbra a esa realidad y comienza a atraer experiencias que coinciden con esa vibración. Sin embargo, visualizar sin sentir es inútil. La emoción es el motor que impulsa la manifestación. Debes aprender a sentir la abundancia en cada célula de tu cuerpo, incluso si todavía no se ha materializado. Este sentimiento debe ser genuino, no forzado ni fingido. Debes aprender a vibrar en la frecuencia de la abundancia para atraerla hacia ti.
Muchas personas cometen el error de pensar que la abundancia solo se relaciona con el dinero. Pero la verdadera abundancia va más allá de lo material. Se trata de vivir en un estado constante de plenitud, paz y satisfacción. Cuando experimentas este estado interior, todo lo que deseas comienza a manifestarse sin esfuerzo. El dinero, las oportunidades y las relaciones llegan a tu vida de manera natural porque estás vibrando en armonía con la esencia del universo. El código de la abundancia no es un secreto oculto ni un privilegio reservado para unos pocos. Es un principio universal que está disponible para todos aquellos que eligen sintonizarse con él. Todo lo que debes hacer es aprender a cambiar tu vibración y permitir que la abundancia fluya hacia ti sin interferencias. El universo es generoso por naturaleza. Nunca se agota, nunca se cansa de dar. Pero para recibir su abundancia, debes aprender a soltar tus miedos, tus dudas y tus creencias limitantes. Debes aprender a confiar en que siempre habrá suficiente y que mereces todo lo que deseas. Porque al final, la abundancia no es algo que se obtenga. Es algo que se reconoce, se siente y se vive. Cuando comprendes y aplicas el código de la abundancia, tu vida se transforma de manera radical. Descubres que el éxito, la felicidad y la prosperidad no son algo que debes perseguir, sino algo que puedes atraer con facilidad cuando aprendes a vibrar en armonía con ellos. Porque al final, todo lo que experimentas es un reflejo de tu propio estado interior. Capítulo 9. Alineación mental. Cómo sincronizar tus pensamientos con tus deseos. La alineación mental es el proceso de sincronizar tus pensamientos, emociones y acciones con aquello que deseas manifestar. Es el estado ideal en el que todo tu ser se encuentra en armonía con tus objetivos, sin interferencias ni contradicciones internas. Cuando estás alineado mentalmente con tus deseos, todo parece fluir de manera natural. Las oportunidades surgen, las personas adecuadas aparecen en tu vida y los resultados que buscas se manifiestan con facilidad. Pero cuando no estás alineado, todo se vuelve confuso, difícil y frustrante. El principal obstáculo para alcanzar esta alineación es la contradicción interna. Muchas personas dicen que desean algo, pero en su interior albergan dudas, miedos o creencias limitantes que impiden que ese deseo se materialice. Es como si intentaras avanzar mientras llevas un peso que te arrastra hacia atrás. No importa cuánto te esfuerces, siempre te encontrarás enfrentando obstáculos que parecen insuperables. Pero esos obstáculos no son externos. Son el reflejo de tus propios pensamientos en conflicto. La mente humana es un sistema complejo que actúa como un puente entre tu realidad interior y el mundo exterior. Cada pensamiento que tienes genera una vibración que se propaga hacia el universo. Si tus pensamientos son claros, coherentes y enfocados en lo que deseas, esa vibración será potente y efectiva. Pero si tus pensamientos son contradictorios o confusos, el universo responderá con resultados inconsistentes o insatisfactorios. La alineación mental implica aprender a enfocar tus pensamientos de manera consciente y deliberada. No se trata de forzar tus pensamientos ni de suprimir aquellos que consideras negativos. Se trata de observarlos, comprenderlos y transformarlos para que se alineen con tus verdaderos deseos. La clave está en desarrollar un estado mental en el que tus pensamientos, emociones y acciones trabajen en conjunto hacia un mismo propósito. Muchas personas se sienten frustradas porque no logran manifestar lo que desean, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas. Pero la verdadera causa de esa frustración no es la falta de esfuerzo, sino la falta de alineación. Cuando deseas algo pero al mismo tiempo dudas de tu capacidad para conseguirlo, generas una vibración contradictoria que interfiere con el proceso de manifestación. El universo responde a lo que sientes con mayor intensidad, no solo a lo que piensas de manera superficial. El proceso de alineación mental comienza con la claridad. Debes ser capaz de definir con precisión lo que deseas, sin ambigüedades ni confusiones. Cuanto más claro sea tu objetivo, más fácil será para tu mente sincronizarse con él. Pero la claridad no es suficiente. También debes desarrollar un sentido de certeza, de convicción absoluta de que lo que deseas es posible y está al alcance de tu mano.
Esa certeza actúa como un imán que atrae hacia ti todo lo que necesitas para alcanzar tus metas. La emoción también juega un papel fundamental en el proceso de alineación. Los pensamientos que están cargados de emociones positivas son mucho más poderosos que aquellos que se generan de manera indiferente o sin entusiasmo. Cuando sientes pasión, gratitud o alegría al pensar en lo que deseas, estás generando una vibración tan intensa que el universo no puede ignorarla. Pero cuando sientes miedo, duda o desesperación, esa vibración negativa actúa como una barrera que bloquea el flujo natural de tus deseos. La alineación mental también implica actuar en coherencia con tus pensamientos y emociones. Si deseas algo pero tus acciones no reflejan ese deseo, estás enviando señales contradictorias al universo. Debes aprender a actuar como si aquello que deseas ya fuera parte de tu realidad. Este principio no significa que debas vivir en una fantasía, sino que debes comportarte de acuerdo con la vibración que deseas manifestar. Si deseas abundancia, debes actuar con generosidad. Si deseas amor, debes actuar con amabilidad. Si deseas éxito, debes actuar con confianza. Uno de los mayores errores que cometen las personas al intentar alinear su mente con sus deseos es enfocarse demasiado en lo que no quieren. Al hacerlo, están generando una vibración negativa que refuerza aquello que desean evitar. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que deseas evitar. Solo responde a la vibración que emites. Por eso, es esencial que te enfoques únicamente en lo que deseas atraer, ignorando por completo aquello que no deseas experimentar. La alineación mental no es un estado permanente. Requiere práctica, disciplina y autoconocimiento. Cada vez que te descubres pensando en algo que no deseas, debes redirigir tu mente hacia aquello que deseas manifestar. Este proceso puede parecer difícil al principio, pero con el tiempo se convierte en un hábito natural. Cuando logras alinear tus pensamientos, emociones y acciones, entras en un estado de flujo en el que todo parece ocurrir sin esfuerzo. Este estado de flujo es la manifestación más pura de la alineación mental. Es el momento en que te conviertes en un canal abierto a través del cual el universo puede manifestar tus deseos. Pero para alcanzar este estado, debes aprender a eliminar toda interferencia interna y permitir que tu mente se sincronice de manera natural con aquello que deseas. La alineación mental es la clave para desbloquear el poder de la manifestación consciente. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están en armonía, el universo responde con precisión a tus deseos. Pero si existe alguna contradicción interna, el proceso se ve interrumpido y los resultados se vuelven impredecibles. El secreto está en aprender a dirigir tu mente de manera consciente, a enfocar tus pensamientos en lo que deseas con claridad y certeza, a sentir emociones positivas que refuercen esos pensamientos y actuar en coherencia con ellos. Cuando logras dominar este proceso, descubres que la realidad no es algo que ocurre al azar, sino algo que puedes crear de manera deliberada. Capítulo 10. Las claves del éxito prohibido. Técnicas avanzadas que pocos conocen. El éxito, tal como se entiende comúnmente, ha sido objeto de estudio, admiración y controversia durante siglos. Todos desean alcanzarlo, pero pocos logran comprender su verdadera naturaleza. A lo largo de la historia, quienes han descubierto las claves del éxito han preferido mantenerlas en secreto o compartirlas solo con aquellos que consideraban dignos de recibirlas. Estas técnicas avanzadas que pocos conocen se basan en principios que trascienden la lógica convencional y operan en niveles más profundos de la realidad. El verdadero éxito no se mide únicamente por la riqueza material o el reconocimiento social. Es un estado de plenitud en el que todos los aspectos de tu vida están en equilibrio. Salud, relaciones, prosperidad y paz interior deben coexistir en armonía para que puedas considerarte verdaderamente exitoso. Pero para alcanzar ese estado de éxito integral, debes aprender a aplicar ciertas técnicas que van más allá de lo que se enseña comúnmente. Una de las primeras claves del éxito prohibido es el poder de la intención consciente. La mayoría de las personas viven sus vidas en un estado de reacción constante, respondiendo a las circunstancias sin un sentido claro de propósito.
Pero aquellos que han logrado dominar estas técnicas avanzadas entienden que la intención es la fuerza que da forma a la realidad. Cuando defines con precisión lo que deseas y proyectas esa intención de manera coherente, estás enviando una señal poderosa al universo que inevitablemente producirá resultados. Pero la intención por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de una conexión profunda con tu propio poder interior. Este poder no se encuentra en el esfuerzo físico o en la lucha constante. Se encuentra en la calma, en la claridad y en la certeza de que eres capaz de manifestar cualquier cosa que desees. Aquellos que comprenden este principio saben que el verdadero poder proviene de la mente y del espíritu, no de la fuerza bruta o del control externo. Otra clave del éxito prohibido es la capacidad de visualizar con precisión. La visualización no es simplemente imaginar algo de manera vaga o superficial. Es un proceso detallado y consciente en el que creas una imagen mental tan vívida y real que tu mente la acepta como un hecho. Cuando logras visualizar de esta manera, estás activando tu mente subconsciente para que trabaje en armonía con tus deseos. Pero más allá de la visualización convencional, existe un nivel más avanzado que pocos conocen. Esta técnica avanzada implica involucrar todos tus sentidos en el proceso de visualización. No solo debes ver lo que deseas, sino también olerlo, tocarlo, escucharlo y sentirlo con cada parte de tu ser. Cuando involucras todos tus sentidos, estás creando una experiencia tan real que tu mente no puede distinguirla de la realidad física. Este nivel de visualización es tan poderoso que puede alterar la estructura misma de la realidad y atraer hacia ti aquello que deseas con una velocidad asombrosa. El uso de afirmaciones también es fundamental en este proceso. Pero no se trata de repetir palabras sin sentido o de forzar pensamientos positivos que no sientes como verdaderos. Las afirmaciones más poderosas son aquellas que están cargadas de emoción genuina y que reflejan tus deseos más profundos. Cuando repites una afirmación con convicción, estás programando tu mente para aceptar esa verdad y proyectarla hacia el universo. Pero la clave está en repetirla desde un estado de certeza absoluta, no desde la duda o la desesperación. Una de las técnicas más avanzadas que pocos conocen es la capacidad de crear anclajes mentales. Un anclaje es un símbolo, un gesto o una palabra que asocias con un estado emocional específico. Por ejemplo, si deseas sentir confianza en un momento determinado, puedes crear un anclaje que active ese sentimiento de manera instantánea. Esta técnica permite que accedas a estados mentales y emocionales poderosos en cualquier momento que lo necesites, lo cual es esencial para alcanzar el éxito de manera consistente. Pero quizás la clave más importante del éxito prohibido sea la capacidad de soltar. Muchas personas se aferran desesperadamente a sus deseos, creyendo que deben controlarlo todo para que sus objetivos se cumplan. Pero este enfoque es contraproducente. Cuando te apegas demasiado a un resultado específico, generas una vibración de carencia y desesperación que aleja aquello que deseas. Soltar no significa renunciar a tus deseos, sino permitir que el universo actúe en armonía con tus intenciones sin interferencias innecesarias. El éxito prohibido también implica aprender a escuchar tu intuición. La intuición es esa voz interior que sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando tu mente consciente no lo comprende. Aquellos que logran grandes cosas a menudo afirman que siguen su intuición más que cualquier otra cosa. Este conocimiento interno proviene de un nivel más profundo de conciencia, uno que está conectado con la totalidad del universo. Otra técnica avanzada que pocos conocen es el uso consciente de la energía vibratoria. Todo lo que existe emite una vibración. Cuando eres capaz de sintonizarte con la frecuencia adecuada, puedes atraer hacia ti cualquier cosa que desees. Este principio se basa en la comprensión de que todo en el universo está conectado por medio de la vibración. Cuando tu vibración se alinea con la vibración de tus deseos, la manifestación ocurre de manera natural. Estas técnicas avanzadas no son difíciles de aplicar, pero requieren práctica, disciplina y confianza en ti mismo. La razón por la que pocas personas logran utilizarlas de manera efectiva es porque se rinden demasiado pronto o porque permiten que las dudas interfieran con el proceso.
Pero aquellos que perseveran descubren que el éxito es un estado natural que se manifiesta cuando aprenden a alinear sus pensamientos, emociones y acciones con aquello que desean. El éxito prohibido no es algo que deba mantenerse oculto. Es un conocimiento que está disponible para todos aquellos que deciden buscarlo y aplicarlo con sabiduría. A medida que avanzas en este proceso, descubrirás que las verdaderas claves del éxito no se encuentran en técnicas complicadas o secretos inaccesibles. Se encuentran en tu capacidad para conectar con tu propio poder y dirigirlo de manera consciente hacia aquello que deseas manifestar. Capítulo 11. El sonido de la prosperidad, la frecuencia que activa la abundancia. Desde tiempos antiguos, el sonido ha sido considerado un vehículo poderoso para influir en la realidad. Los sabios de distintas culturas descubrieron que ciertas frecuencias podían sanar, transformar y atraer aquello que se deseaba. Este conocimiento fue transmitido de generación en generación, aunque a menudo se mantuvo oculto o reservado solo para aquellos que estaban dispuestos a buscarlo con verdadera intención. El sonido de la prosperidad no es un mito ni una metáfora. Es una realidad que puede ser experimentada por quienes comprenden su naturaleza y aprenden a utilizarlo de manera consciente. Todo lo que existe en el universo vibra con una frecuencia específica. Desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes, todo es energía en movimiento. Este principio no se limita al mundo físico. También se aplica a tus pensamientos, emociones y deseos. Cada pensamiento que tienes emite una vibración que se propaga hacia el universo. Pero cuando esos pensamientos se combinan con sonidos específicos, su poder se multiplica de manera exponencial. Los antiguos entendían que ciertas frecuencias tenían un efecto profundo en la mente y el cuerpo. En la India, los mantras sagrados se recitaban para purificar la mente y atraer estados elevados de conciencia. En Egipto, los sacerdotes utilizaban cánticos rituales para conectar con energías superiores. En Grecia, Pitágoras enseñaba que la música podía sanar el alma y equilibrar el cuerpo. Todas estas prácticas se basaban en la comprensión de que el sonido podía actuar como un puente entre el mundo material y el mundo espiritual. El sonido de la prosperidad se manifiesta cuando logras sintonizarte con las frecuencias que resuenan con la abundancia. Este proceso no es complicado, pero requiere que aprendas a utilizar el sonido de manera consciente. Las palabras que pronuncias, la música que escuchas y los mantras que repites influyen directamente en tu estado vibratorio. Si deseas atraer prosperidad, debes asegurarte de que las frecuencias que emites estén alineadas con ese objetivo. Pero no se trata únicamente de pronunciar palabras o escuchar sonidos al azar. Debes aprender a generar un estado interno de coherencia que permita que esas frecuencias actúen de manera efectiva. Cuando cantas, rezas o repites afirmaciones, estás emitiendo vibraciones que influyen en tu mente subconsciente. Pero si tus pensamientos están en conflicto con esas vibraciones, el proceso se ve interrumpido y los resultados no se manifiestan. El sonido de la prosperidad también se relaciona con la respiración. Cada vez que respiras, estás generando un ritmo que afecta tu estado vibratorio. La respiración profunda y consciente actúa como un amplificador que potencia las vibraciones que deseas emitir. Cuando respiras de manera superficial o descontrolada, tus pensamientos se vuelven caóticos y tus emociones se desalinean con tus deseos. Pero cuando aprendes a respirar con calma y precisión, tu mente se tranquiliza y tu vibración se eleva de manera natural. El uso consciente del sonido también implica aprender a escuchar. Muchas veces, las personas se enfocan tanto en emitir vibraciones que se olvidan de recibirlas. Pero el universo siempre está enviando señales y frecuencias que puedes captar si aprendes a escuchar con atención. Cuando desarrollas la habilidad de escuchar de manera consciente, descubres que la realidad te ofrece pistas constantes sobre cómo alinear tus vibraciones con aquello que deseas manifestar. La música es otro vehículo poderoso para activar la prosperidad. Pero no toda la música tiene el mismo efecto. Algunas composiciones están diseñadas para elevar tu vibración y conectarte con frecuencias superiores. Otras, por el contrario, pueden generar caos y desarmonía en tu mente.
Por eso es esencial que elijas conscientemente la música que escuchas, asegurándote de que resuene con tus intenciones y te ayude a mantener un estado de armonía interior. Los sonidos naturales también tienen un efecto poderoso sobre tu vibración. El murmullo del agua, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo tus pies, todos ellos generan frecuencias que pueden ayudarte a alcanzar un estado de paz y abundancia. Pasar tiempo en la naturaleza y permitir que esos sonidos te envuelvan es una forma sencilla pero efectiva de sincronizarte con las frecuencias que deseas atraer. Los mantras también son herramientas efectivas para activar el sonido de la prosperidad. Cuando repites un mantra de manera constante y con intención genuina, estás programando tu mente para que se alinee con esa vibración. Pero el poder de un mantra no reside únicamente en las palabras que pronuncias, sino en la intención que colocas detrás de ellas. Debes sentir con claridad aquello que deseas manifestar mientras repites el mantra, permitiendo que la vibración se extienda a cada célula de tu cuerpo. El sonido de la prosperidad también se puede activar mediante la visualización sonora. Esto implica imaginar un sonido o una melodía específica que represente aquello que deseas atraer. Aunque no lo escuches físicamente, tu mente subconsciente capta esa vibración y responde a ella como si fuera real. Esta técnica es especialmente poderosa cuando se combina con la respiración consciente y la repetición de afirmaciones. El universo responde a las vibraciones que emites. Cuando logras sintonizarte con las frecuencias que resuenan con la prosperidad, todo en tu vida comienza a alinearse para que tus deseos se manifiesten de manera natural. Pero este proceso no ocurre por accidente. Requiere intención, práctica y una comprensión profunda de cómo funciona el poder del sonido. La prosperidad no es un evento aislado o un golpe de suerte. Es el resultado de un proceso consciente en el que aprendes a utilizar tus pensamientos, emociones y sonidos para crear la realidad que deseas. Cuando comprendes este principio y aprendes a aplicar el sonido de la prosperidad de manera efectiva, descubres que no hay límites para lo que puedes manifestar. Capítulo 12. La realidad alterna. Cómo acceder a planos de manifestación superiores. La realidad que experimentas cada día es solo una de las muchas versiones posibles que existen. Lo que consideras como el mundo real no es más que una interpretación limitada de la infinita variedad de posibilidades que el universo ofrece. Los planos de manifestación superiores son esos niveles de existencia que se encuentran más allá de tu percepción habitual, pero que están disponibles para ser explorados y utilizados en el proceso de creación consciente. La mayoría de las personas viven sus vidas convencidas de que la realidad es algo fijo, inmutable y externo. Pero aquellos que han aprendido a explorar estos planos superiores comprenden que la realidad es maleable, flexible y susceptible de ser moldeada por la mente. El universo actúa como un espejo que refleja tus pensamientos, emociones y creencias. Pero ese reflejo no se limita a lo que percibes con tus sentidos físicos. También incluye aquellas dimensiones invisibles que influyen de manera poderosa en la manifestación de tus deseos. Acceder a la realidad alterna no es algo que requiera esfuerzo físico o habilidad especial. Es un proceso natural que ocurre cuando logras expandir tu conciencia más allá de los límites habituales. Este proceso puede ser facilitado mediante técnicas como la meditación, la visualización, la respiración consciente y la intención deliberada. Cuando practicas estas técnicas de manera consistente, descubres que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que jamás imaginaste. Los planos de manifestación superiores no son lugares físicos que puedas visitar con tu cuerpo. Son estados de conciencia que se alcanzan cuando logras sintonizar tu mente con frecuencias más elevadas. Estos planos existen en un nivel más allá del tiempo y el espacio, donde los pensamientos se convierten en realidades instantáneas y la intención se manifiesta con precisión. Aunque la mayoría de las personas no son conscientes de estos planos, todos tienen la capacidad de acceder a ellos si aprenden a dirigir su conciencia de manera adecuada. Cuando accedes a la realidad alterna, descubres que tus pensamientos y emociones tienen un impacto mucho más poderoso del que creías. En estos planos superiores, la vibración que emites se manifiesta de manera casi inmediata.
Esto significa que debes ser extremadamente consciente de lo que piensas y sientes, ya que cualquier vibración negativa puede interferir con el proceso de manifestación. Pero al mismo tiempo, esto te ofrece una oportunidad increíble para crear la realidad que deseas de manera consciente y deliberada. Uno de los aspectos más fascinantes de la realidad alterna es la capacidad de explorar diferentes versiones de ti mismo. En cada momento, existen múltiples posibilidades de quién podrías ser y qué podrías experimentar. Estas versiones alternativas de ti mismo existen en planos superiores, esperando a ser descubiertas y manifestadas en tu realidad física. Cuando aprendes a acceder a estos planos, puedes elegir conscientemente la versión de ti mismo que deseas manifestar y atraer hacia tu vida las experiencias que correspondan a esa versión. El proceso de acceder a la realidad alterna también implica aprender a soltar tus limitaciones mentales y emocionales. Muchas de las creencias que has aceptado como verdaderas son simplemente obstáculos que te impiden percibir la realidad desde una perspectiva más elevada. Cuando te liberas de estas limitaciones, descubres que el universo es mucho más amplio y generoso de lo que jamás imaginaste. Puedes manifestar cualquier cosa que desees si logras alinear tu conciencia con las vibraciones adecuadas. Otro aspecto fundamental de la realidad alterna es la capacidad de conectar con otras inteligencias. Estas inteligencias pueden ser seres espirituales, guías, maestros o incluso aspectos superiores de tu propio ser. Cuando logras establecer una conexión consciente con estas inteligencias, recibes información, inspiración y guía que te ayudan a manifestar tus deseos con mayor precisión y rapidez. Pero para establecer esta conexión, debes aprender a aquietar tu mente y a escuchar con atención. El acceso a la realidad alterna también te permite trascender las limitaciones del tiempo. En estos planos superiores, el pasado, el presente y el futuro coexisten de manera simultánea. Esto significa que puedes influir en eventos que ya han ocurrido o que aún no han sucedido en tu realidad física. Este principio puede parecer imposible desde la perspectiva de la mente racional, pero es completamente natural en los planos superiores. La realidad alterna no es un escape de tu vida cotidiana. Al contrario, es una herramienta que puedes utilizar para mejorar tu existencia física. Cuando logras acceder a estos planos superiores, descubres que tienes un poder mucho mayor para influir en tu realidad de lo que jamás creíste posible. Pero este poder no debe ser utilizado de manera egoísta o irresponsable. Debe ser guiado por un sentido genuino de propósito y armonía. El proceso de acceder a la realidad alterna requiere práctica, paciencia y un deseo genuino de explorar nuevas posibilidades. Pero una vez que aprendes a hacerlo, descubres que la realidad física es solo una pequeña parte de lo que eres capaz de manifestar. Los planos superiores te ofrecen un espacio ilimitado de creación en el que puedes experimentar cualquier cosa que desees. Pero para hacerlo, debes aprender a expandir tu conciencia y a sintonizarte con las vibraciones adecuadas. A medida que avanzas en este proceso, descubrirás que la realidad alterna no es un lugar al que debes ir. Es un estado de ser que puedes alcanzar en cualquier momento. Todo lo que necesitas es aprender a dirigir tu conciencia hacia esos planos superiores y permitir que tus pensamientos y emociones se sincronicen con la realidad que deseas manifestar. Porque al final, todo lo que experimentas es un reflejo de tu propia conciencia. Conclusión final. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad es solo el comienzo. Todo lo que has aprendido en estas páginas no tiene valor alguno si no decides aplicarlo de manera consciente en tu vida. Los principios que aquí se han compartido son herramientas poderosas que pueden transformar tu realidad de formas que ahora mismo te parecen imposibles. Pero para que funcionen, debes tener el coraje de utilizarlas con claridad, intención y perseverancia. El conocimiento que has adquirido sobre la ley al revés, el poder del pensamiento, las frecuencias prohibidas, la visualización transformadora, las palabras mágicas, los rituales de manifestación, la creencia inquebrantable, el código de la abundancia, la alineación mental, las técnicas avanzadas de éxito, el sonido de la prosperidad y la realidad alterna, debe convertirse en algo más que simples conceptos intelectuales.
Debe ser experimentado, sentido y aplicado de manera constante hasta que se convierta en parte de tu esencia. Nada de lo que has aprendido tiene sentido si decides permanecer en la inacción. El universo responde a la intención clara y a la acción coherente. Cada vez que te encuentras pensando que algo es imposible, estás generando una vibración que refuerza esa limitación. Pero cuando decides actuar con confianza, sabiendo que posees las herramientas necesarias para manifestar cualquier cosa que desees, el universo responde con precisión y generosidad. La clave para aplicar todo lo aprendido reside en tu capacidad para mantenerte alineado con tus deseos. No importa cuántos obstáculos enfrentes, cuántas veces falles o cuántas dudas surjan en tu mente. Siempre tendrás la capacidad de reajustar tu vibración, de limpiar tus pensamientos y de reenfocar tu intención hacia aquello que deseas. El verdadero poder no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas con determinación y certeza. Has descubierto que el universo no responde a tus deseos superficiales ni a tus palabras vacías. Responde a tu vibración auténtica, a la energía que emites de manera constante. Cuando logras alinear tus pensamientos, emociones y acciones con aquello que deseas, la manifestación se convierte en un proceso natural y fluido. Pero esa alineación requiere práctica, paciencia y una disposición genuina para desaprender lo que ya no te sirve. El conocimiento que has adquirido debe ser puesto en práctica de manera constante. No se trata de aplicar estos principios de vez en cuando o solo cuando te sientes inspirado. Debes convertirlos en un hábito, en una forma de ser y de pensar que impregne cada aspecto de tu vida. Porque el poder de la manifestación no es un truco mágico ni un atajo fácil. Es un proceso consciente que requiere dedicación y compromiso. El universo está siempre dispuesto a responder a tus deseos, pero debes aprender a comunicarte con él de manera adecuada. Debes aprender a emitir la vibración correcta, a visualizar con claridad, a sentir con intensidad y a actuar con coherencia. Si haces esto de manera constante, descubrirás que nada es imposible. El conocimiento que has adquirido en este libro no debe ser guardado en un rincón de tu mente. Debe ser aplicado con valentía y creatividad. Porque la verdadera magia de la manifestación no se encuentra en las palabras que has leído, sino en la experiencia que decidas crear a partir de ellas. Ahora tienes en tus manos el poder de transformar tu realidad. Pero ese poder solo será real si decides utilizarlo. No permitas que tus miedos, tus dudas o tus creencias limitantes se interpongan en tu camino. Porque todo lo que deseas está disponible para ti si decides alinearte con ello. Este no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo en el que tú eres el creador consciente de tu realidad. A partir de este momento, todo lo que elijas experimentar será el resultado de tu propia intención y vibración. Así que decide con claridad lo que deseas. Proyecta tu intención con firmeza y actúa con confianza. Porque el universo siempre responderá a la vibración que emites. El conocimiento es poder solo cuando se utiliza. No permitas que este libro se convierta en una simple colección de ideas olvidadas. Pon en práctica lo que has aprendido y descubre por ti mismo el verdadero poder que posees. Porque al final, todo lo que experimentas es un reflejo de lo que eliges ser. El universo está esperando tu señal. ¿Qué vas a decidir manifestar a partir de ahora?